El aire mismo crepitó con incredulidad en el instante en que un poderoso multimillonario, que había rechazado con vehemencia la idea de un hijo con su humilde ama de llaves, presenció un inexplicable milagro al nacer su bebé. Prepárate para que tu corazón se estremezca con una historia de amor tan cruda y profunda como la vida misma. Antes de que comience este viaje emocional, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas y sé parte de este momento especial. Si esta historia toca tu alma, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más relatos que nos recuerdan lo que realmente importa. El milagro inesperado de la vida. La vasta y silenciosa extensión de la finca de Álvaro García, en Segovia, parecía contener la respiración esa tarde fresca de octubre. El titán de la industria, de 40 años, había llegado a casa antes de lo habitual, con el peso de una exigente semana de negocios internacionales de exportación de vino, cayendo pesadamente sobre sus hombros. Su empresa prosperaba. Sin embargo, sentía un profundo cansancio, una soledad que ni la inmensa riqueza podía llenar. En las tranquilas profundidades de la mansión, Elena Vázquez, una joven de 26 años, atendía meticulosamente los últimos detalles. Meses de servicio dedicado y respetuoso habían pasado. Sus ojos inocentes eran un marcado contraste con la opulencia que la rodeaba. Su sueño más preciado, una pequeña boutique de ropa, era un faro que guiaba sus incansables esfuerzos por ahorrar cada céntimo. La mirada de Álvaro se posó en ella mientras alisaba suavemente los cojines del sofá. Por primera vez, la vio de verdad. El brillo dorado de su cabello rojizo bajo el resplandor del candelabro. Quizás fue el cansancio o la soledad persistente que dejaron años de conexiones fugaces y superficiales. Pero algo en ella conmovió su alma de una manera que nadie más lo había hecho. «Sí, señor García». La voz de Elena, con un toque de ronquera, lo sacó de su ensoñación al girarse ella, siempre atenta. «¿Podrías preparar el desayuno para dos?», preguntó él, las palabras sorprendiéndolo incluso a él mismo. «Cancelé mi compromiso para esta noche». Un destello de confusión cruzó el rostro de ella. «¿Dos, señor? ¿La dama que le acompaña tiene alguna preferencia?» «No habrá ninguna dama. Desayuno para nosotros dos». El corazón de Elena golpeó contra sus costillas. En todo el tiempo que llevaba trabajando para él, nunca habían compartido una comida. Álvaro siempre había mantenido una distancia profesional impenetrable, tratándola con una cortesía impecable. Pero nunca, jamás, cruzando esa línea invisible. Para sorpresa de ambos, el desayuno se desarrolló con una sorprendente facilidad. Álvaro descubrió que ella tenía un título en administración de empresas, pero luchaba por encontrar trabajo en su campo. Elena, a su vez, se enteró de que debajo del barniz del formidable empresario había un hombre que había surgido de orígenes humildes, forjando su imperio con un trabajo arduo y puro. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu pasado?», le preguntó, sirviéndole más vino. La pregunta estaba imbuida de una curiosidad recién descubierta. «No creí que fuera relevante para el trabajo doméstico», murmuró ella, sintiendo un rubor subir por sus mejillas, calentada por el vino. «Tienes sueños, Elena. Eso siempre es relevante». Su conversación se extendió, tejiéndose hasta altas horas de la noche. Cuando Álvaro sugirió que se quedara para una última copa, Elena supo, en lo más profundo de su ser, que una línea estaba a punto de ser irrevocablemente cruzada. Sin embargo, había una rara vulnerabilidad en la mirada de él, un fugaz vistazo a su alma, que la impulsó a aceptar. Lo que sucedió esa noche fue una tempestad de emoción cruda, intensa
y totalmente inesperada. Álvaro fue tierno, a diferencia del encantador calculador que la élite de la ciudad conocía. Elena, arrastrada, se entregó por completo, una frágil esperanza floreciendo en su corazón de que esto podría, solo podría, ser el inicio de algo real. El amanecer llegó y Álvaro se despertó primero. Miró a Elena, en paz a su lado, y la cruda realidad se estrelló contra él. Fría e inflexible, ella era su ama de llaves. Él había cruzado una línea que debería haber permanecido sacrosanta. Cuando Elena se despertó, solo encontró una nota garabateada a toda prisa en la mesilla de noche. Necesito irme temprano. Finjamos que lo de ayer no sucedió. Por favor, continúa con tus deberes como de costumbre. Lágrimas, calientes y amargas, le escocieron los ojos. Se vistió rápidamente, con el cuerpo dolorido, y bajó a la cocina, intentando juntar los fragmentos destrozados de su esperanza. Álvaro llegó tarde esa tarde, envuelto en su habitual formalidad y distancia escalofriante. Ni siquiera le dedicó una mirada. En las semanas que siguieron, la tensión en la mansión era una presencia palpable y asfixiante. Álvaro evitaba meticulosamente cualquier momento a solas con ella, llegando tarde y yéndose temprano, un fantasma en su propia casa. Elena, un ejemplo de profesionalismo, llevaba a cabo sus deberes, pero con cada mirada fría y despectiva, su corazón se rompía aún más, la verdad inevitable. ¿Podrías imaginar el terror y la soledad que Elena debe haber sentido en ese momento? ¿Crees que Álvaro llegará a aceptar a su hijo, o su corazón está demasiado endurecido por la ambición? Comparte tus pensamientos y predicciones en los comentarios a continuación. Entonces, 6 semanas después, surgió la verdad inevitable y aterradora. Elena estaba en la cocina, preparando café por la mañana, cuando una violenta ola de náuseas la invadió. Tropezó hasta el baño, vomitando hasta que su cuerpo le dolió. Sentada en las frías baldosas, con las manos temblando, comenzó a contar los días en su mente. Tenía retraso, un retraso terrible. Esa tarde, una prueba de farmacia confirmando sus peores temores, Elena esperó el regreso de Álvaro. Él entró por la puerta principal, aflojándose la corbata, cuando ella apareció en el gran vestíbulo, su voz apenas un susurro. «Señor García, necesito hablar con usted». «Estoy cansado, Elena. ¿Puede esperar hasta mañana?» «Estoy embarazada». Las palabras resonaron en el vestíbulo, agudas y repentinas como un disparo. Álvaro se congeló. Su expresión cuidadosamente compuesta se hizo añicos en un shock puro. «¿Qué dijiste?» «Tengo 6 semanas de embarazo». La voz de ella, aunque firme, traicionaba el temblor en sus manos. Álvaro sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su vida meticulosamente construida, su libertad, su reputación impecable, todo parecía desmoronarse. «¿Estás segura?» «Me hice la prueba 3 veces». El silencio que siguió fue ensordecedor, asfixiante. Elena observó el caleidoscopio de emociones que contorsionaban su rostro. Shock, luego cruda negación, seguida rápidamente de pánico. Y finalmente, una frialdad que nunca había presenciado. Un desapego escalofriante y calculado. «Hay una solución para esto», pronunció finalmente, su voz inquietantemente controlada. Elena se quedó mirando, sin comprender. «Conozco a un médico discreto. Se puede resolver rápidamente, sin complicaciones». El verdadero significado horroroso de sus palabras se estrelló contra Elena como un golpe físico. Retrocedió, con el horror puro grabado en sus facciones. «¿Me estás pidiendo que...?»
Estoy ofreciendo una salida. Para ambos. ¿Ambos? No. La palabra surgió como un susurro frágil, luego ganó fuerza, desafiante. No. No haría eso. Elena, sé sensata. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. No necesitas estar atada a esta situación. ¿Esta situación? ¿Así te refieres a tu hijo? La palabra hijo hizo que Álvaro retrocediera, una aversión visceral al término. Se negó a pensar en esos términos. Todavía no. No puedo volver a casa de mis padres así. Se ahogó, con las lágrimas finalmente desbordándose. Son muy religiosos. Les rompería el corazón. Pero tampoco puedo hacer lo que sugieres. Va en contra de todo lo que creo. Álvaro se pasó una mano por el cabello, la frustración luchando contra un pánico creciente. Entonces, ¿qué quieres de mí? No quiero nada. Solo... no sé qué hacer. Él la miró, viendo de verdad la desesperación en sus ojos. Una pequeña parte de él sintió una punzada de lástima, pero la sensación abrumadora era de terror. Puedes seguir viviendo aquí hasta que nazca el niño, dijo finalmente, su voz desprovista de calidez. Cubriré todos los gastos médicos y tendrás lo que necesitas, pero no te engañes pensando que esto significa algo entre nosotros. Esa noche fue un lamentable error que no se repetirá. Sus palabras, afiladas y precisas, perforaron el corazón de Elena como 1000 dagas. Las sintió, incapaz de pronunciar un sonido. Y otra cosa, continuó, implacable. Esto se queda estrictamente entre nosotros. Nadie más puede saber la verdad. ¿Entiendes? Entiendo, susurró ella, su voz apenas audible. Bien. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Álvaro subió la gran escalera, dejando a Elena completamente sola en el cavernoso vestíbulo. Ella se hundió en el primer escalón. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Una mano protectora apoyada en su vientre a un plano, donde una vida naciente, totalmente inocente, se agitaba. Una vida que alteraría irrevocablemente todo. Una proximidad forzada. Los meses siguientes se desarrollaron como un cruel y agonizante ballet de proximidad forzada y distancia helada. ¿Crees que la distancia emocional de Álvaro fue un acto de crueldad o una forma de protegerse a sí mismo? Álvaro, un hombre de palabra, cumplió su promesa. Elena permaneció en la mansión, recibió la mejor atención médica privada y no le faltó nada en cuanto a comodidades materiales. Sin embargo, emocionalmente, se convirtió en un fantasma, una sombra viviente dentro de los grandes muros. Él llegaba constantemente después de la medianoche, sabiendo que ella estaría dormida, y se iba antes del amanecer, dejando solo notas concisas con instrucciones para la casa o citas. Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente, la trataba con una cortesía glacial, una frialdad que mordía más profundo que cualquier palabra gritada. Elena, a pesar del peso aplastante en su alma, se esforzó por mantener su dignidad. Llevaba a cabo sus deberes domésticos con la misma dedicación inquebrantable, adaptándose con gracia a las limitaciones físicas de su creciente embarazo. Al tercer mes, a medida que las náuseas matutinas se intensificaban, pasó a trabajar mediodía. Sin embargo, ni una sola vez pidió ayuda. Ni una sola vez traicionó un destello de debilidad en su presencia. La soledad, sin embargo, era un sudario asfixiante. Sus amigos notaron su creciente distanciamiento, pero ella inventó excusas elaboradas para evitar las reuniones sociales. A sus padres les contó la historia de un proyecto de trabajo que absorbía toda su atención. La mentira pesaba mucho en su conciencia. Sin embargo, la alternativa se sentía mucho más insoportable. Durante el cuarto mes,
Álvaro llevó a Gabriela a cenar a casa, una sofisticada abogada rubia, precisamente el tipo de mujer que poblaba su mundo exclusivo. Elena sirvió la comida en una observación silenciosa y dolorosa, mientras ellos conversaban y reían, una sinfonía despreocupada de la que ella no era parte. Cuando Gabriela se quedó a pasar la noche, Elena yacía despierta en su habitación, con las manos apoyadas protectoramente en su vientre, ahora visiblemente redondeado, escuchando los sonidos amortiguados del piso de arriba. «Es muy discreta», comentó Gabriela a la mañana siguiente mientras Elena servía el café. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para ti?» «Unos meses», respondió Álvaro, con la mirada evitando deliberadamente a Elena. «Parece que ha engordado desde la última vez que estuve aquí. Deberías hablar con ella al respecto». Elena sintió un rubor abrasador subir por sus mejillas. Álvaro se limitó a murmurar el algo ininteligible y cambió bruscamente de tema. Cuando llegó el 5.º mes, sus visitantes femeninas se convirtieron en una procesión regular y dolorosa. Álvaro parecía casi desesperado por demostrarse a sí mismo que su vida no había cambiado. Hubo Carla, una formidable ejecutiva de bienes raíces. Luego Patricia, una pediatra, que, con una cruel ironía, felicitó a Elena por su bonito bultito, asumiendo que era solo un aumento de peso. Cada nueva mujer era otra daga que se clavaba en el corazón de Elena. Comenzó a preguntarse si realmente había habido algo especial en aquella noche, o si fue simplemente una ilusión desesperada, tejida por su propio anhelo. Álvaro parecía totalmente indiferente a su propia existencia, como si ella no fuera más que un accesorio inanimado dentro de su opulenta casa. En el 6.º mes, el silencio finalmente se rompió. Elena se desplomó en la cocina, un repentino y vertiginoso desmayo. Álvaro, alertado por el ruido, apareció en el umbral. «¿Qué ha pasado?», exigió, un destello de algo no identificable en sus ojos. «Solo un poco de mareo», murmuró ella. «Luchando por levantarse, ma. Estás pálida». La ayudó a sentarse en una silla. «¿Has comido algo hoy?» «No tuve tiempo». «Por el amor de Dios, Elena, necesitas comer bien». Era la primera vez en lo que se sintió como una eternidad que se dirigía a ella con algo más allá del frío desapego. Por un breve e inquietante momento, ella vio un destello de genuina preocupación en sus ojos. «Pediré japonés», dijo, agarrando su teléfono. «¿Te gusta el salmón?» «Sí», respondió ella, un leve temblor en su voz, aturdida por su inesperada atención. Cenaron juntos esa noche, la primera comida compartida desde aquella fatídica noche. Álvaro preguntó por sus revisiones, por el bienestar del bebé. Elena respondió tímidamente, una frágil esperanza floreciendo dentro de ella de que esto podría ser el comienzo de un cambio genuino. Pero a la mañana siguiente, la ilusión se hizo añicos. Él llegó con Rebeca, una pelirroja ruidosa que se reía de todo. Elena entendió entonces que su breve momento de cuidado había sido nada más que un desliz momentáneo. El 7.º mes trajo consigo la aparición de dolores de espalda persistentes. Elena se movía más lentamente, pero su determinación nunca flaqueó. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación de invitados, un dolor agudo y punzante la atravesó. Lloró suavemente, agarrándose el vientre abultado. «¿Está todo bien?» La voz de Álvaro, sorprendentemente cerca, la hizo saltar. No lo había oído entrar. «Sí, solo... el bebé está más activo hoy». Él se acercó con vacilación. «¿Puedo?» Elena asintió, apenas creyendo que este momento fuera real. Álvaro colocó su mano tentativamente en su vientre, y en ese mismo instante, el bebé pateó.
Una patada poderosa e innegable. «Dios mío», susurró él, con los ojos muy abiertos de un asombro profundo. «Hace eso cada vez que escucho música», dijo Elena suavemente. «O cuando me siento nerviosa. Siento que es un niño». La mano de Álvaro permaneció allí por unos segundos más, una expresión ilegible en su rostro. Luego, como si se despertara de un trance, se retiró. «Deberías descansar más», dijo, su voz volviendo a su tono formal. «Necesito estar ocupada». «¿Por qué?». La pregunta fue directa, perforando sus defensas. ¿Por qué pensar duele tanto? ¿Por qué la aplastante soledad es insoportable? ¿Por qué cada patada poderosa le recuerda que está trayendo una vida al mundo sin un padre? «Solo necesito hacerlo», respondió, con las palabras tensas en su garganta. Álvaro la estudió por un momento. Luego, con un brusco asentimiento, salió de la habitación. En el 8º mes, el sueño se convirtió en un lujo esquivo para Elena. El bebé era grande, sus movimientos constantes durante toda la noche. Una madrugada, bajó a la cocina a tomar un té de manzanilla y encontró a Álvaro sentado en la mesa de la cocina, con un vaso de whisky delante de él. «Disculpe», dijo ella, un rubor de vergüenza coloreando sus mejillas. «No sabía que estaba aquí. ¿No puedes dormir?». «No mucho últimamente». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena preparó su té, muy consciente de la mirada de él sobre ella. «¿Has pensado en nombres?», preguntó de repente, rompiendo la calma. «Algunos», respondió ella, desconcertada. «Si es niña, quizás Valeria. Si es niño, Lucas». «Valeria es hermoso. Significa vida. ¿Sabes griego?». «Lo estudié en la universidad». Él tomó un sorbo lento de su whisky. «Mi madre se llamaba Zoe. Era una mujer fuerte. Crió a 3 hijos sola, después de que mi padre falleciera». «¿Tienes hermanos?». «2 hermanas. Viven en Barcelona. ¿Saben lo de...?» «No, nadie lo sabe». El silencio regresó, más pesado esta vez. Elena terminó su té y se levantó para irse. «Elena», ella se volvió. «¿Tienes miedo?». La pregunta la desarmó por completo, destrozando la fachada de fuerza que había mantenido con tanto cuidado. Hasta ese momento se había esforzado por parecer valiente, capaz de manejar todo por su cuenta. «Mucho», admitió. Su voz se quebró ligeramente. «Yo también». Era la primera vez que él revelaba alguna vulnerabilidad desde la noche en que se enteró de su embarazo. Elena anhelaba acercarse a él, ofrecerle consuelo, pero sabía por instinto que él se alejaría. «Estará bien», le dijo suavemente. «No tienes que preocuparte por nada. Después de que nazca, puedes continuar con tu vida normal». «¿Es eso lo que quieres?». «Es lo que tiene que pasar». Álvaro asintió lentamente, un profundo cansancio en sus ojos, pero algo en su expresión sugería que la respuesta no le daba consuelo. En el 9º mes, Elena estaba muy embarazada y profundamente incómoda. Álvaro había contratado a una enfermera para que la atendiera durante el día. Sin embargo, su distancia emocional seguía siendo inquebrantable. Sus visitantes femeninas continuaban, aunque con menos frecuencia ahora. Una noche, Elena sintió las primeras y débiles contracciones. Eran débiles, esporádicas, pero supo con una certeza innegable que era el comienzo. Llamó suavemente a la puerta del dormitorio de Álvaro. «Creo que está empezando», susurró cuando él abrió. El rostro de Álvaro se puso pálido. «¿Ahora? ¿Estás segura?». «Las contracciones comenzaron hace 1 hora. Iré a buscar las llaves del coche». «Álvaro». Él se dio la vuelta. «Gracias por todo». Él la miró intensamente, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta, y luego simplemente asintió. «Vamos a tener un bebé», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Lo vamos a tener», asintió Elena, una nota de nostalgia en su voz.
sin saber que esta sería la última vez que se referirían al bebé como nuestro durante mucho tiempo. Juan B. Gesto que lo cambia. Todo el parto se prolongó durante 8 extenuantes horas. ¿Crees que la experiencia del nacimiento de su hija cambiará a Álvaro o simplemente lo hará más frío? Álvaro pasó cada momento en la sala de espera, yendo de un lado a otro, con la energía inquieta de un animal enjaulado. Había llamado a su oficina, citando vagamente una emergencia familiar, sin ofrecer más detalles. Cada leve gemido que escuchaba, que resonaba por el pasillo, le provocaba una nueva oleada de náuseas. A las 3:47 de la mañana, una enfermera apareció en la puerta. «Señor García, felicidades. Tiene una hija». ¿Una hija? Las palabras resonaron en su mente, distantes e irreales. Se había preparado para un bebé, un término abstracto, algo que podía mantener a una distancia emocional. Pero hija, eso era diferente, personal, real. «¿Cómo está la madre?», preguntó, su voz ronca por la emoción. «Bien. Cansada, pero bien. ¿Quiere conocer al bebé?». Álvaro dudó. Durante 9 largos meses, se había convencido meticulosamente de que podía mantener una distancia emocional, que esto era solo un inconveniente temporal en su vida cuidadosamente ordenada. Pero ahora, confrontado con la realidad cruda e innegable, una sensación extraña y desconocida se agitó en su pecho. «Sí», logró decir finalmente. «Tessa». La enfermera lo guió hasta una ventana de cristal. Al otro lado, acunada en un pequeño Moisés, yacía una criatura diminuta y frágil. Sus pequeños puños apretados, su rostro de un suave tono amarillento. Una tarjeta pegada al Moisés decía: «Valeria García». «Es pequeña, pero está perfectamente sana», dijo la enfermera con suavidad. «Pesa 2 kilos 700 gramos». Álvaro miró a su hija, y sintió que su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Sin embargo, no era el colapso que tanto había temido durante meses, no uno de destrucción o pérdida. Esto era diferente. Era como si todos los formidables muros que había construido minuciosamente alrededor de su corazón se estuvieran desmoronando, dejándolo expuesto, vulnerable, profundamente abierto. ¿Puedo sostenerla? Por supuesto. Déjeme ayudarlo. La enfermera colocó cuidadosamente a Valeria en sus brazos temblorosos. Era imposiblemente diminuta, tan exquisitamente frágil que Álvaro temió que de alguna manera pudiera lastimarla. Pero luego ella abrió los ojos, unos ojos oscuros y profundos, que reflejaban los suyos, y fijó su mirada de recién nacida en él. En ese momento, algo muy profundo dentro de él se fracturó irrevocablemente. «Hola, pequeña», susurró, con la voz ronca por la emoción. «Soy tu padre». Las palabras se le escaparon con naturalidad, sin filtros, sorteando todas las barreras que había erigido con tanto esfuerzo. Valeria se agitó, su boquita se movió, emitiendo un sonido suave, como si estuviera respondiendo. «Reconoce su voz», dijo la enfermera, con una cálida sonrisa. «Los bebés oyen cuando todavía están en el vientre materno». Álvaro cerró los ojos. Una avalancha de recuerdos lo invadió. Todas las veces que había hablado con Elena durante su embarazo, incluso con una indiferencia escalofriante. Valeria lo había oído todo. «¿Dónde está su madre?», preguntó, su voz cruda. «Está descansando. El parto fue largo, pero ella fue increíblemente valiente». ¿Valiente? Por supuesto que lo había sido. Elena había enfrentado 9 meses de soledad aplastante, de desdén frío y de una agonizante incertidumbre. Sin embargo, había traído a Valeria al mundo de forma segura,
con un coraje asombroso. ¿Puedo verla? Por supuesto, pero sea cuidadoso. Está totalmente agotada. Álvaro a regañadientes devolvió a Valeria a su Moisés y siguió a la enfermera a la habitación de Elena. Elena yacía pálida, con el pelo pegado a la cara por el sudor, pero una serenidad etérea adornaba su expresión. Una tranquilidad que nunca antes había presenciado. «Hola», dijo ella suavemente cuando lo vio entrar. «Hola, ¿cómo te sientes?» «Cansada, pero feliz». Ella le ofreció una sonrisa frágil. «¿Ya la has visto?» «Sí, es perfecta. Se parece a ti». Alistair se acercó a la cama. Sus manos se sentían torpes e inseguras. «Elena, yo...» «No tienes que decir nada», lo interrumpió suavemente. «Sé que esto no cambia nada entre nosotros», pero lo hizo. Álvaro supo con una repentina y profunda claridad que todo había cambiado, incluso si aún no podía articularlo. «Gracias», logró decir finalmente. «¿Por qué?» «Por cuidarla, por cuidarte, por ser valiente cuando yo no era más que un cobarde». Elena lo miró, sorprendida. Era la primera vez en lo que se sintió como una eternidad que él expresaba cualquier pizca de gratitud o reconocimiento. «Se va a llamar Valeria», dijo ella. «¿Te acuerdas? Valeria, como la mujer valiente. Me acuerdo de todo». Un silencio pesado se instaló entre ellos de nuevo, lleno del peso tácito de 9 meses de angustia y dolor silencioso. «Te dejaré descansar ahora», dijo Álvaro finalmente. «Cualquier cosa que necesites». «Lo sé, gracias». Él se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de irse. «¿Elena? ¿Sí?» «Ella va a estar bien, lo prometo». Durante los siguientes 3 días, Álvaro prácticamente vivió en el hospital. Oficialmente, estaba allí para gestionar los trámites burocráticos y asegurarse de que Elena y Valeria recibieran la mejor atención posible. Pero la verdad era que simplemente no podía separarse. Pasaba horas mirando a Valeria a través de la ventana de la nursery, observándola con una devoción casi obsesiva. Aprendió a distinguir sus diversos llantos, los movimientos minúsculos que hacía cuando tenía hambre, la forma en que sus pequeños dedos se curvaban instintivamente cuando alguien tocaba su palma. «Estás aquí de nuevo», dijo Elena en la segunda noche, encontrándolo en el pasillo. Solo estaba comprobando si todo estaba bien. A las 2 de la mañana, Álvaro no tenía una explicación lógica. No podía articular la fuerza magnética que lo atraía allí, la abrumadora necesidad de estar cerca de Valeria. «¿Quieres cargarla?», preguntó Elena, con una suave sonrisa. La enfermera dijo que puedo tenerla en la habitación por unas horas. No sé cómo. Yo te enseño». En los tranquilos minutos que siguieron, Elena guió pacientemente a Álvaro, enseñándole el delicado arte de sostener a Valeria correctamente, cómo sostener su frágil cabeza, cómo interpretar sus pequeños llantos. Él era torpe al principio, sus grandes manos se sentían raras, pero aprendió con una velocidad asombrosa. «¿Ves? Eres un padre natural», dijo ella, con la voz llena de ternura, viendo a Valeria acunarse pacíficamente en su abrazo. «Es tan pequeña», murmuró él, con la voz ronca. «¿Cómo puede algo tan diminuto ser tan completo?» «Tiene tus manos», observó Elena suavemente. «Y tu cuello terco». «¿Cuello terco?» «Pones esa misma expresión cuando te concentras». Álvaro miró a Elena, con una repentina comprensión. Ella lo había observado mucho más profundamente de lo que él jamás había imaginado. Había detalles íntimos sobre él de los que ella se había dado cuenta, incluso durante los meses fríos y silenciosos de su existencia compartida. «Elena, sobre estos últimos meses fui cruel. Tenías miedo. ¿Eso lo excusa?» No lo hace, pero lo entiendo. ¿Cómo lo entiendes? Te traté como si fueras invisible.
Traje a otras mujeres a esta casa. Te hice enfrentar todo esto sola, porque sabía que estabas luchando contra algo mucho más grande que el miedo. Estabas lidiando con sentimientos que no sabías cómo manejar. Álvaro se quedó en silencio, realmente asombrado por su profunda percepción. «Me conoces mejor de lo que me conozco a mí mismo», admitió, con la voz teñida de una nueva humildad. Dos personas no crean una vida juntas, sin conocerse profundamente, dijo ella suavemente, sus ojos con una suave sabiduría, incluso si no quieren admitirlo. En el tercer día llegó el momento de que se fueran del hospital. Álvaro había arreglado meticulosamente para que una cuna, ropa y todo el equipo necesario para bebés estuviera en la mansión. Incluso había contratado a una enfermera de noche para que los ayudara durante los primeros días. «No necesitamos una enfermera», dijo Elena con firmeza. «Yo puedo cuidarla. Tú necesitas descansar. Y yo no sé nada de bebés. ¿Quieres ayudarme?» La pregunta, simple y directa, lo tomó completamente por sorpresa. «Yo». Es una pregunta simple, Álvaro. ¿Quieres ayudarme a cuidar de tu hija? ¿Hija? Saboreó la palabra. Le gustó el sonido que tenía cuando ella la pronunciaba. «Sí», le dijo, con la voz resuelta. «Sí. Quiero. Entonces no necesitamos una enfermera. Podemos aprender juntos». El viaje a casa estuvo cargado de un tipo diferente de tensión. Álvaro condujo con un cuidado exquisito, como si transportara algo infinitamente precioso y frágil. Elena sostenía a Valeria suavemente en el asiento trasero, observando cada pequeño movimiento del bebé. «¿Está bien?», preguntó, por quizás la quinta vez, su voz teñida de ansiedad. «Está bien. Deja de preocuparte tanto. No puedo. ¿Y si tiene frío? ¿Y si el cinturón del asiento de coche está demasiado apretado? ¿Y si...» «¡Álvaro!», Elena se rió. Un sonido tan brillante y claro como las campanas. La primera vez que él lo oía en meses. «Eres un padre sobreprotector». «Soy un padre», murmuró. Más para sí mismo que para ella. «¿Soy un padre?» «Sí, lo eres». De vuelta en la mansión, Álvaro insistió en llevar a Valeria él mismo a la nursery que había preparado. Era una pequeña habitación, adyacente a la de Elena, decorada en suaves tonos amarillos y blancos. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Elena, asombrada. Sí, contraté a un decorador, pero supervisé cada detalle. Es perfecto». Colocaron a Valeria suavemente en su cuna y se quedaron allí, uno al lado del otro, viéndola dormir pacíficamente. Había algo profundamente íntimo en ese momento compartido, una comprensión silenciosa, como si ya fueran una verdadera familia. «Elena», dijo Álvaro suavemente, rompiendo la ensoñación. «Quiero que sepas que no me arrepiento». «¿Arrepentirte de qué?». «De esa noche, del embarazo, de Valeria. Tenía miedo, pero nunca me arrepentí». Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «Yo tampoco. ¿Podemos intentar ser una familia?» «No sé cómo hacer eso, pero quiero intentarlo. Sé que no tengo derecho a pedir eso después de cómo me comporté, pero... Mírala», dijo, señalando a Valeria. «Se merece tener padres que al menos lo intenten». Elena miró de su hija a Álvaro, viendo la sinceridad que brillaba en sus ojos, pero también un miedo innegable. Un miedo profundo. «Podemos intentarlo», dijo finalmente. Su voz una suave promesa. «Pero poco a poco, paso a paso», asintió él, con la voz llena de una nueva esperanza. Ninguno de los dos sabía que los primeros pasos que estaban a punto de dar los llevarían por un camino mucho más intrincado y transformador de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. El nacimiento de Valeria había encendido algo profundo dentro de Álvaro, pero despertar un corazón que había permanecido encerrado durante tanto tiempo era un proceso complejo y gradual.
Y para Elena, que había pasado meses construyendo meticulosamente sus propias defensas contra el dolor, aprender a confiar de nuevo resultaría ser el desafío más formidable de su vida. Pero por ahora, en la tranquilidad silenciosa de la nursery, con su hija durmiendo plácidamente, se aferraban a algo frágil, pero poderoso: esperanza. Y a veces, solo a veces, la esperanza es suficiente para empezar. ¿Qué opinas de la sorprendente vulnerabilidad de Álvaro? ¿Crees que sus nuevos sentimientos son realmente genuinos? Comparte tus pensamientos y predicciones en la sección de comentarios a continuación. Y si estás disfrutando de este conmovedor relato, por favor, dale a me gusta y considera suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras.